comenzando, es un placer estar hoy aquí en General Villegas, en la cuarta elección electoral. Y quiero comenzar diciéndoles que el Frente Renovador tiene una visión muy particular de la provincia de Buenos Aires, porque nuestro genio está en la provincia de Buenos Aires. Y Sergio Massa, como futuro presidente de la Nación, en las conversaciones que hemos tenido y que él ha sostenido entre nosotros y públicamente, ha definido a la provincia de Buenos Aires como el motor de la Argentina que viene. Y eso tiene que ver con la historia, tiene que ver con el presente y tiene que ver con el futuro. A mí me honra también poder participar en el frente de una sana competencia entre otros candidatos que aspiramos a gobernar la provincia de Buenos Aires. Y esto nos parece que enriquece. Personas con experiencia como Felipe Solá, que ha sido gobernador, intendentes, militantes, y todos acompañando una fuerza política que nos proponemos a partir del 10 de diciembre gobernar. Y su pregunta viene al punto, porque mi visión en particular de la provincia de Buenos Aires, que obviamente debe ser, y quiero que sea debatida, es que vamos a gobernar con dos gabinetes. No es lo mismo 3 de febrero que Villegas, o que Trenquelauquen, o que 9 de julio, o que San Martín. No es lo mismo una escuela rural a 40 kilómetros del asfalto más cercano que la técnica de San Martín, que tiene 3.000 alumnos. No es lo mismo, son situaciones distintas. Y cuando uno conduce desde el Ejecutivo una provincia tan dinámica y compleja como la provincia de Buenos Aires, tiene que tener la capacidad de convocar a los mejores, a los que sepan, pero también distribuir tareas. Tengo una claridad en términos de que cada problema tiene que tener nombre y apellido, si no, es de todos y no lo resuelve nadie. Entonces, la dinámica de nuestro interior, que muchas veces se discute casi excluyentemente o exclusivamente en la política agropecuaria, que es central, también tiene que ver con la dinámica de nuestro pueblo y de nuestra ciudad. Cómo volvemos a retener a nuestros jóvenes, cómo generamos fuentes de trabajo en nuestras ciudades, cómo generamos la infraestructura. Estábamos recién en el café conversando de la necesidad de tener gas de red, de que la energía eléctrica no nos pase cerca pero que no nos llegue a nuestras casas, el estado de nuestras rutas, el lamentable estado de nuestras rutas. Entonces, cuando planteamos en el sector agropecuario la posibilidad de producir 200.000 toneladas, que claramente lo podemos hacer, la pregunta es cómo las vamos a transportar. Con estas rutas no las podemos transportar. Entonces, hay todo un programa de infraestructura que se monta en esto. Entonces viene la pregunta de ocasión. ¿Y la plata? Mire, la provincia de Buenos Aires tiene plata. Si estuviera administrada con austeridad, con rigor presupuestario, con la capacidad de saber que se gasta peso por peso, porque así contribuye. Cada vez que nos tomamos un café, sin saber, pagamos un montón de impuestos, que no vuelven. Fíjese lo que nos pasa con el Fondo Sojero, que ustedes aportan cerca de 740 y pico de millones. ¿Cuántos vuelven? 7. Y es uno de los distritos que más recibe. Entonces vamos a pelear para recibir lo que nos corresponde. Y en esto, con Sergio Massa tenemos entendimientos, porque conoce bien la provincia de Buenos Aires. En el tema de los fondos hemos cedido, mal cedido, desde la coparticipación en adelante, una discusión más amplia que tiene que ver con el resto del acuerdo de las provincias. Esto va a llevar más tiempo, pero hay una cosa que podemos recibir inmediatamente, que son el Fondo de Reparación Histórica y Conurbano. Solamente para darle algunos números, porque usted se refería a eso también. Nosotros venimos cobrando desde el año 2016 650 millones de pesos constantes, somos los hijos de la pavota, cuando deberíamos estar recibiendo 26.400. En una provincia que no es verdad que se ha desendeudado, sí es verdad que tiene un déficit, pero tiene un déficit por mala administración. ¿Cómo se hace el presupuesto de la provincia de Buenos Aires? Se hace ajustándose por inflación, básicamente. Entonces, todos los años le proponemos la inflación. Vamos a hacer un presupuesto base cero. Vamos a discutir rubro por rubro, renglón por renglón, peso por peso, para ver si esos 300.000 millones que tenemos presupuestados son de verdad los que necesitamos para hacer lo que tenemos que hacer. Y ese rigor en la gestión, quiero aquí resaltarlo, perdón que me explaye un poco de más, pero la pregunta daba, tiene que ver con la gestión de la provincia de Buenos Aires. Y quiero transmitir un mensaje muy claro. La política está llena de teoría, pero al final del día también tiene que tener la práctica, la capacidad de hacer y de resolver problemas. Y mi vocación, si tengo la suerte de ser el próximo gobernador de la provincia de Buenos Aires a partir del 10 de diciembre, es convocar al gobierno
a quienes han ejercido intendencias o están en función de intendentes, porque son las personas que saben y que les tocan a la puerta de su casa cuando pasan un montón de cosas en la vida cotidiana de los ciudadanos, de los cuales pueden responder por muchas, porque son responsables, pero muchísimas no, pero tienen que resolver el problema. Entonces no vamos a decir la herencia recibida, no vamos a echar la culpa a lo que no se ha hecho, vamos a comenzar a transformar la provincia. Sergio Massa en la nación y un gobierno en la provincia de Buenos Aires ponen la Argentina toda en una dinámica distinta de la que hemos venido teniendo. Sí, preguntarle por el tema de infraestructura. Usted hablaba de las rutas, pero también la provincia de Buenos Aires en esta deuda ha dejado pendiente una gran cantidad de obras. ¿Cuál es su mirada? ¿Cuál es su opinión con respecto a este tema, usted que recorre la provincia? Mire, déjeme decirle, primero tenemos que reclamarle al Estado Nacional que las rutas nacionales se conviertan en autopistas rápidamente. Y muchos de ustedes conocen San Luis. Cuando uno compara lo que cuesta hacer una autopista en San Luis, de doble mano, con arreglo, iluminada, con banquinas, con puentes, bien construida, cuesta más o menos una quinta parte de lo que se cotiza a nivel nacional. Entonces, eso es inaceptable. Nos pasa muchas veces también en la provincia de Buenos Aires. Yo creo en un sistema mixto, pero en un sistema mixto que tenga un principio básico. El peaje va al final. Porque si no, lo que se hace es que se pintan las banquinas, se dice próximamente, se inaugura 1, 2 o 3 veces, pero el peaje entra el primer día. Y son cuestiones de sentido común. Entonces, en un programa de infraestructura provincial y nacional, que tiene que obviamente sinergizarse con lo que se hace a nivel de nuestros municipios, se piensa la provincia toda. Pero hacer una ruta, desde mi punto de vista, no puede ser un evento utilizado electoralmente. Las rutas se tienen que construir permanentemente. Tenemos 35.000 kilómetros de ruta en la provincia de Buenos Aires, de los cuales decimos que 10.000 están asfaltados. Vamos a ver si están asfaltados o cómo están asfaltados. Vuelvo a decir, rigor en la gestión, capacidad de hacer, y una cuestión que me parece central: la obra pública que tenemos que hacer no es un atributo de un determinado funcionario, es lo que hacemos con la plata de los contribuyentes y la capacidad de controlar. Esa es una condición que yo no le atribuyo a esta gestión del gobierno. Así que una cantidad de cosas que se anuncian no se hacen, y una cantidad de plata que se despilfarra en cosas que no se tienen que despilfarrar. Mire, lo que yo conozco, y acá seguramente la experiencia local tiene mucho para aportar, son los programas que ha desarrollado la Universidad de La Plata. Tiene un desarrollo de una infraestructura hídrica en toda la provincia. Yo soy de Luján, vivimos permanentemente por lo que nos pasa en la ciudad, por lo que nos pasa en nuestra basílica, y no estamos exentos de estar mirando el pronóstico del tiempo, como pasa en la ciudad de La Plata. Que le digo, es la ciudad que más consulta los sitios meteorológicos, porque se nubla, y es una ciudad que quedó traumada después del 2 de abril de hace 2 años. No hay ninguna razón para que no se hagan esas obras. El dinero está. Los organismos internacionales de crédito, sobre todo el Banco de Desarrollo Americano, tienen los fondos asignados. Lo que no hay voluntad de hacerlo. ¿Por qué no? Porque la obra esa se comienza y va a demorar tiempo hacerlo. Muchas obras al mismo tiempo. Entonces siempre se comienzan las obras con el rigor de quién la va a inaugurar o cuándo se va a inaugurar. Y eso no es una forma de hacer política. Entonces la parte técnica está, los fondos están, el BID tiene asignados fondos. La ejecución de las obras y los fondos es paupérrima. Primero se crea una comisión mixta que genera una cantidad de burocracia que cobra sueldos y nunca se movió una paladera. Entonces, puesto eso en vigor, como un plan de infraestructura, yo creo que no va a demorar menos de 5 a 10 años en realizarse todo, pero tiene que comenzar el primer día. Y esto contempla toda la provincia, porque por supuesto que tenemos que hacer un entramado nacional con el resto de la provincia, lo que no pasa solamente acá. Pero volvemos al tema de las rutas, volvemos al tema del gas, volvemos al tema de la energía eléctrica. Falta una mirada englobadora en general y además generosa de no pensar que una administración comienza y termina todo. Es un eslabón que se va a construir. Y recién, insisto, estábamos conversando en el café, la riqueza que nosotros tenemos, el potencial que nosotros tenemos. No es en teoría. Lo que tenemos que tener es gestión.
gestión pública que se comprometa a ir haciendo realmente, con el rigor de gestión que, insisto, un presupuesto amerita. Manejar una provincia, conducir una provincia con 300.000 millones de pesos, este año son 246. El año que viene probablemente estemos en la ronda de los 300. Una de las cosas que vamos a establecer es no recibir una provincia con un presupuesto votado. Queremos votar el presupuesto de la provincia de Buenos Aires del 2016 a partir del 10 de diciembre con la nueva composición parlamentaria. Porque si no te entregan un paquete semiatado. Y no vamos a aceptar eso, no corresponde. Y estamos ya trabajando en una base presupuestaria con esta condición de hacer un presupuesto base cero. Yo no le reconozco al gobernador Scioli autonomía por su definición política. Y eso le ha hecho muy mal a la provincia de Buenos Aires. No sé cómo le ha ido a él, pero a la provincia mal. Y yo creo en una descentralización profunda, profunda. Como lo creo también en la política escolar. Cómo se mejora la calidad escolar en 19.000 instituciones o escuelas educativas, una por una, con evaluación de nuestros maestros, con evaluación y pruebas de saber que nuestros pibes en tercer grado tienen capacidad de leer texto e interpretarlo. Y lo mismo pienso para con los municipios, pero no solamente es una descentralización económica, sino también es la conjunción de pensar las regiones. Y permítame decirlo, yo me formé en el comercio y estábamos en todo el país. Y muchas veces colegas suyos en la parte empresarial me preguntaban, ¿pero cómo se hace para conducir una cadena comercial que está en todo el país? Y decía, una por una. Pero ¿cómo podés entender el problema de Salta con el problema de Tierra del Fuego? Preguntándole y dándole autonomía a quien conducía Salta y también a quien conducía Tierra del Fuego. Perdón el paralelismo, pero nos pasa exactamente lo mismo en la política. Ahora sí quiero y propongo que los intendentes de una región, más allá del color partidario, interactúen. Miren, si usted toma las zonas, las regiones sanitarias de la provincia, que son 12, le sobrepone los 18 regiones judiciales, le sobrepone las de educación, le sobrepone las 8 secciones electorales. ¿Usted sabe que ninguna coincide? Ahora, ¿pasa esto por casualidad? ¿O es generar capas burocráticas una arriba de la otra para que cada vez que querés tener y tomar una decisión, al final del día preferís hacerlo? Porque si tenés que poner de acuerdo a todo el mundo, no lo podés hacer. Entonces vamos a ordenar la provincia. Cuando decimos ordenar la provincia, tiene lógica que una misma región, con una problemática compatible, aborde la educación, la salud, la infraestructura, la seguridad. Es de absoluta lógica, no lo tenemos. Y estamos hablando de cuestiones básicas, ¿no? Entonces, en un proceso de reordenamiento en la provincia de Buenos Aires, son las cosas que hay que plantear y hay que debatirlo con la política. Yo creo que hay opiniones en contrario, bienvenido, pero quiero escuchar los argumentos. Porque si no, cada área que vos tomás y mirás una determinada gestión de gobierno, mirás educación y decís, bueno, pero entonces los pibes que están acá y le hacemos el control médico, ¿coinciden con los pibes que están acá con su región educativa? Dicen, no. ¿Cómo no coinciden? No coinciden. No estamos descubriendo nada nuevo. Lo que digo es, hay una enorme tarea para hacer desde la política de la provincia de Buenos Aires, yendo a esto de la descentralización, que también coincide en que haya una enorme sinergia en las distintas prestaciones que tiene que dar el Estado. Y esto obviamente tiene que ver con la nación, tiene que ver con la provincia y tiene que ver con los municipios. No es solamente definir la descentralización como un concepto. Tenemos que dar una dinámica. Yo creo que lo primero que hay que hacer es cómo atendemos familia por familia en las distintas prestaciones que tenemos que garantizar como gobierno. No es un privilegio tener educación. Debe ser gratuita y de calidad. Hoy es solamente gratuita. Tenemos que volverle a dar calidad, por ejemplo. Bueno. El debate, por supuesto, internamente lo tenemos, en nuestra dinámica que está planteado y debatimos permanentemente. Lo que sí, en un momento se termina el debate y se toma una decisión y se da una posición clara, como la ha manifestado Sergio Massa a lo largo de todo este año y el año pasado, en términos de haber frenado y haber tomado la decisión de frenar la reelección, si no estaríamos discutiendo un país distinto, haber planteado ahora con muchísima claridad la eliminación del impuesto a las ganancias a un determinado nivel de salario.
salario, y en cada uno de los temas, en los códigos, etcétera, hemos planteado posiciones muy claras. Así que estamos dispuestos a debatir con todas las fuerzas políticas para que los argentinos de bien que nos escuchen tengan un mejor elemento para decidir. Permítame referirme al tema de la educación. Me niego a discutir la educación excluyentemente por el salario docente. Me niego. Es un problema, quiero que los docentes ganen el mejor salario posible, pero también quiero discutir cuántos docentes están frente a las aulas y cuántos cobran un sueldo y no ganan. Porque el estatuto del docente tiene una enorme cantidad de logros y de condiciones de trabajo que nuestros maestros requieren, y está bien dárselo, pero también algunos se han excedido. No se puede tener una dotación de 320.000 docentes donde cerca de 120.000 no dan clase. Es imposible. 37% del presupuesto de la provincia de Buenos Aires va en salario docente. Entonces voy a convocar, si soy gobernador, a las paritarias docentes en el modelo. No pueden ser los pibes rehenes de una condición de una negociación salarial que finalmente termina metido adentro de la política, porque el diablo mete la cola en los detalles y finalmente son ellos los que pagan. Entonces, vamos a dar un debate muy consistente en términos de los derechos de los docentes, respetando lo que tenemos que respetar